Rusia sigue presionando por Pokrovsk. Eso no es ninguna sorpresa, ya que Vladimir Putin ha querido esa ciudad durante años. Lanzó una ofensiva de verano para tomarla, pero fracasó. Pero Rusia sigue avanzando, lentamente pero tomando territorio en el proceso. Pero ese territorio está costando muy caro. El éxito ruso en Pokrovsk avanza sobre los cuerpos de soldados muertos de Putin. Ucrania se asegura de que Rusia pague caro cada movimiento. El avance ucraniano en Pokrovsk está causando graves bajas rusas por cada metro. Según Euromaidan Press, las fuerzas ucranianas han lanzado varios contraataques en la región de Pokrovsk que están eliminando a decenas de tropas rusas. Euromaidan Press informa que soldados rusos son aislados y eliminados, mientras que la contraofensiva ucraniana se concentra cerca de la ciudad clave de Dobropilia. Al hacerlo, Ucrania rompió de nuevo el cerco de Pokrovsk que Rusia intentaba imponer. Y lo ha logrado retomando aldeas alrededor de la ciudad y enviando unidades de élite a combatir contra la abrumadora cantidad de tropas rusas. Comenzamos en Kucherovyar. El 31 de octubre, United 24 Media reportó que la aviación y fuerzas especiales de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, realizaron una operación aérea multinivel en Pokrovsk y alrededores. Esa operación tiene un propósito simple. Los operativos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania entrarían en zonas cerca de Pokrovsk que Rusia ya había declarado capturadas para retomarlas. Al liberar estas regiones, la estrategia de cerco que Rusia está tratando de usar contra Pokrovsk se rompería una vez más, evitando que Ucrania deba defender la ciudad de ataques por todos los frentes. Cada uno de los distritos en los que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se enfocaría es considerado estratégicamente importante para Ucrania desde una perspectiva logística, y United 24 agregó que ya se habían involucrado varios helicópteros en la operación. Incluso el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, estaba involucrado, pues viajaba al lugar para supervisar lo planeado por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Eso era lo que sabíamos a finales de octubre. Durante los primeros días de noviembre, surgieron muchos más detalles y Kucherovyar estaba en el centro de toda la operación. La aldea estuvo parcialmente ocupada por Rusia desde agosto, informó Forbes en octubre. El 22 de octubre, Ucrania ya estaba lista para lanzar su operación, liderada por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, cuyos detalles apenas se conocen. Paracaidistas ucranianos aterrizaron en la aldea y rompieron las líneas rusas. Una vez allí, enfocaron su atención en uno de los mayores objetivos de Putin, los civiles ucranianos. Hasta el 31 de julio, 13.883 civiles murieron y 35.548 resultaron heridos por ataques rusos, según Statista. El 22 de octubre, 10 civiles escaparon de ese destino. Las fuerzas de asalto aéreo los evacuaron mientras estaban bajo fuego de las tropas rusas, logrando finalmente coordinar su escape usando drones. Con los civiles a salvo, las fuerzas aéreas se enfocaron de nuevo en los soldados rusos. Aunque hay pocos detalles sobre lo que lograron las fuerzas de asalto aéreo, sabemos con certeza que Kucherovyar está oficialmente liberado. Ucrania difundió imágenes de drones donde unos 50 soldados rusos en una aldea se rinden ante tropas ucranianas. Forbes explica por qué esto es clave para Ucrania. La recuperación de Kucherovyar es clave para que Ucrania controle la zona de Dobropilia y supone un importante impulso moral según el medio. Esta victoria evidencia una debilidad clave en la estrategia ofensiva de Rusia, limitando su capacidad para retener territorio. Ese último punto es especialmente importante. Putin estará rascándose la cabeza, preguntándose cómo ha sucedido esto de nuevo. Durante todo el verano, Rusia tomó aldeas como Kucherovyar solo para perderlas de nuevo en poco tiempo. Forbes destaca esto, señalando que Rusia ha adoptado un enfoque de desgaste similar al que tomó al principio de la guerra en Ucrania para acercarse poco a poco a Pokrovsk. La primera parte de este enfoque funciona. Rusia envía soldados constantemente, desgastando las defensas ucranianas hasta abrir una brecha. Unos soldados entran y ahí todo empieza a salir mal para Rusia. Esos soldados se posicionan para resistir hasta la llegada de refuerzos. El problema, desde la perspectiva rusa, es que los pequeños avances rara vez incluyen blindados. Son llevados a cabo por tropas que van a pie, o en el mejor de los casos, entran en combate en motocicletas. Estos soldados solo cruzan brechas en las zonas de muerte de Ucrania sin neutralizar las suyas. Los drones de Ucrania siguen volando, las brechas se cierran, y los soldados rusos que lograron los avances terminan atrapados en bolsillos aislados de los que no hay escape. Cuando no llegan refuerzos y Ucrania corta la logística que debe abastecer de comida y equipo a los soldados atrapados, la moral comienza a quebrarse.
Un soldado solo puede luchar por un tiempo limitado, y tan duro como Putin quiera que luchen, pero con el estómago vacío y sin municiones. Las tropas en estos bolsillos aislados eventualmente se quiebran, y Ucrania lo aprovecha con gran efectividad. En Kucherov Yar, sus paracaidistas descendieron y liberaron la aldea en días. Los operativos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ni siquiera tuvieron que matar a la mayoría de los soldados rusos, ya que la mayoría estaba lista para rendirse en cuanto vieron lo que se les venía encima. Ucrania aplica la misma táctica de Rusia para debilitar el ánimo enemigo. La estrategia de Rusia falla y Putin no logra cambiarlo. Recuperar a Kucherov Yar ya habría sido un gran logro para la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Sin embargo, Ucrania tenía el viento a su favor y mucho impulso, especialmente porque tantos soldados rusos eligieron rendirse en lugar de luchar. Ucrania continuó avanzando. Tras liberar Kucherov Yar, las fuerzas ucranianas llegaron al pueblo de Satishok. Ese pueblo, como Kucherov Yar, estuvo bajo control ruso desde agosto, según la nueva voz de Ucrania. Ahora ya no. Ucrania lo liberó y avanzó. La UNN informó el 26 de octubre que Shiketska, un tercer pueblo, fue recuperado de Rusia. Euromaidan Press informa que Ucrania llevó a cabo una operación de limpieza de casas en la que envió tropas de asalto terrestres a estos pueblos. Estas tropas fueron apoyadas tanto por drones de reconocimiento como de ataque, los cuales ayudaron a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania a capturar a 7 soldados rusos más, sumándose a los aproximadamente 50 que fueron detenidos en Kucherov Yar. Pero esta vez Rusia intentó contraatacar. El Estado Mayor de Ucrania confirmó que 44 soldados rusos murieron y 8 resultaron heridos durante el avance ucraniano en las otras 2 aldeas. Ahora, la operación de limpieza continúa. La liberación de estas 3 aldeas es un gran logro para Ucrania, pero aún queda mucho por hacer. Euromaidan Press señala que Ucrania no puede apresurarse. Si la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se confía por su éxito, podría enfrentar soldados rusos mejor abastecidos en otros focos. Los rusos usan drones para abastecer a tropas rodeadas, lanzando comida, municiones y suministros médicos desde el aire. Esto no basta para un combate largo, pero ha extendido la supervivencia de las unidades atrapadas. Euromaidan Press dice que Ucrania debe esperar y atacar cuando las tropas rusas estén más debilitadas. Ucrania también ha sabido elegir el momento de sus contraataques, informa el mismo medio. Entrar rápido da la impresión de un asalto grande y coordinado, dice Euromaidan Press. Estos asaltos llaman la atención. Alertan al alto mando ruso sobre acciones ucranianas en Pokrovsk, lo que podría llevar a Rusia a enviar más soldados para reforzar a los atrapados. Por su parte, Ucrania deja que los ocupantes que avanzan informen que sus posiciones son estables. Solo los atacan si el alto mando ruso tiene información falsa. Para cuando algún comandante ruso se da cuenta de lo que está pasando, Ucrania ya ha recuperado territorio y ha causado bajas que Rusia nunca esperó experimentar. Es una estrategia inteligente que fuerza a los comandantes rusos a decidir rápido y sufrir más bajas. Ucrania está haciendo que Rusia pague con sangre por cada centímetro que avanza cerca de Pokrovsk. Mientras tanto, Ucrania recupera zonas clave que Rusia reclamó en la ofensiva de verano. Y las pérdidas de Rusia han sido colosales cerca de Pokrovsk. Según la unidad Peaky Blinders del ejército ucraniano, que combate ferozmente a las fuerzas rusas en Pokrovsk. El 2 de noviembre, esa unidad publicó en Telegram imágenes aéreas gráficas de soldados rusos mutilados y quemados en campos y calles donde intentaron asaltos. Decenas de cuerpos quemados o mutilados de soldados rusos están expuestos en los accesos a la ciudad. La unidad informó que casi todos fueron alcanzados por drones kamikaze o lanzamientos aéreos Mavic. Por unos pocos kilómetros, Rusia envía miles de soldados al asalto bajo mando. Solo con carne, sin táctica ni estrategia, son aplastados torpemente por la cantidad de carne. La unidad concluye que Rusia paga un alto precio por cada avance. También paga el precio al perder aldeas clave por los contraataques ucranianos, como vimos con la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en octubre. Hablemos de cifras por un momento. Euromaidan Press informó que el 2 de noviembre, la unidad Peaky Blinders publicó en Telegram que las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron 36 de 38 asaltos rusos ese día. Los 2 asaltos no lograron mucho. Los contraataques de Ucrania lograron avanzar hasta 0.4 kilómetros, unas 0.25 millas en zonas del frente de Pokrovsk. Así que no solo están fallando los asaltos de Rusia, sino que Ucrania está aprovechando el hecho de que los asaltos rusos son tan débiles para avanzar. Aquí es donde entran en juego las decisiones rápidas que están tomando los comandantes locales de Rusia en Pokrovsk. Según la prensa de Euromaidan, los comandantes locales, buscando salvar sus carreras, enviaron refuerzos que solo causaron más pérdidas.
Estas decisiones debilitaron la cohesión rusa y permitieron a Ucrania desmantelar formaciones rodeadas metódicamente, grupo por grupo. Esa es la genialidad de la estrategia ucraniana en Pokrovsk ahora. Con cada aldea recuperada, Ucrania obliga a Rusia a enviar soldados a lugares no previstos por sus comandantes. ¿Por qué lo harían? El territorio fue capturado para que pudieran enviar soldados a otras aldeas. Al menos eso es lo que habrían pensado, hasta que supieron que Ucrania recuperó territorios que Rusia creía capturados. Intentan salvar el honor tras perder territorio seguro. Los comandantes envían tropas débiles a reasaltar las aldeas recuperadas. Ucrania elimina estas tropas rápidamente. La pérdida de soldados provoca un efecto dominó, debilitando los asaltos rusos a otras aldeas por falta de personal. Así fracasan 36 de 38 asaltos y ocurren grandes pérdidas rusas. Ya informamos sobre casi 60 soldados rusos que se rindieron y una cantidad similar que murieron o resultaron heridos al recuperar Kucherov Yar, Satishok y Shiketska. Esto es solo una parte de las grandes pérdidas rusas cerca de Pokrovsk. El número de bajas es enorme. El primer cuerpo Azov de Ucrania, desplegado en Pokrovsk a finales del verano tras avances rusos, informa que Rusia perdió 1.226 soldados en una semana en su zona. A esas bajas se sumaron 23 blindados, 130 vehículos, 226 drones y 39 sistemas de artillería. Esto es desgaste, pero no de la manera que Putin esperaba. Esas cifras semanales parecen poco realistas. Solo necesitamos echar un vistazo más amplio a la suerte de Rusia en la región de Pokrovsk en 2025 para ver qué tan precisas son realmente. Escribe para la columna Arte de Trinchera. El 6 de octubre, el reportero militar David Ax informó que Rusia perdió 10.000 soldados entre muertos y heridos solo en la ofensiva de 2025 por Pokrovsk. Ax cita documentos rusos capturados que resaltan el enfoque de picadora de carne de Putin en toda Ucrania este año. Documentos rusos capturados indican que casi 87.000 soldados rusos murieron entre enero y septiembre de este año, mientras la guerra en Ucrania entraba en su quinto año. 160.000 más resultaron heridos, muchos graves, y 34.000 desaparecieron, la mayoría probablemente muertos, según Ax. Al sumar esos números, son unas 30.000 bajas rusas al mes. Eso equivale a alrededor de 1.000 por día, lo cual está en línea con las primeras afirmaciones del primer cuerpo de Azov. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que Rusia paga con sangre cada centímetro que toma en Ucrania. Pokrovsk se suponía que iba a ser capturada para finales del verano. Ese era uno de los principales objetivos de Putin para la ofensiva de verano. Sin embargo, la ciudad sigue en pie. Como vimos a finales de octubre, Ucrania recupera asentamientos que Rusia planeaba usar como bases para un asalto sobre Pokrovsk. Un trabajo que debía terminarse para finales del verano podría no completarse en 2025, lo cual afectará a Putin. Él sabe, aunque es debatible si le importa, que el ejército ruso pierde más en Pokrovsk de lo que jamás pensó. Sin embargo, aquí hay que echarle un poco de agua fría a la llama ucraniana. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania logró algo notable con su operación aerotransportada en Kucherov Yar y otros lugares, poniendo un gran obstáculo a los planes rusos de asaltar Pokrovsk. Recuperar esas aldeas no implica que Rusia se rinda pronto en Pokrovsk. Putin sigue presionando porque sabe lo importante que es Pokrovsk para Ucrania, tanto logísticamente en la región de Donetsk como simbólicamente, ya que es una de las ciudades fortaleza más importantes de esa región. Putin está molesto porque sus tropas no han capturado Pokrovsk. Ha criticado a las fuerzas de su país y exige que tomen Pokrovsk para mediados de noviembre. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es poco probable que Rusia logre ese objetivo, como tampoco ha tomado Pokrovsk las repetidas ocasiones en que Putin fijó una fecha límite para la caída de la ciudad. Putin suele ordenar al Estado Mayor ruso capturar grandes áreas estratégicas en plazos poco realistas. El plazo de Putin para tomar Pokrovsk no refleja la capacidad real de las fuerzas rusas, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Aún así, el simple hecho de que se haya hecho esa exigencia le indica a Ucrania que no puede volverse complaciente. Rusia avanza hacia Pokrovsk y aunque Ucrania ha tenido logros, progresa muy lentamente. Euromaidan Press indica que Rusia no ha acercado Pokrovsk hasta el 2 de noviembre. Esto se debe principalmente a las operaciones realizadas por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania a finales de octubre. Sin embargo, los combates intensos continúan en las regiones que rodean la ciudad. Rusia continúa enviando pequeños grupos de asalto para abrir brechas en las defensas ucranianas. La BBC informó el 28 de octubre que el enfoque comienza a funcionar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,
confirmó que fuerzas rusas establecieron una pequeña posición en Pokrovsk. Eso no significa que Pokrovsk esté a punto de caer. Probablemente esta posición sea como otras vistas, lo que indica que las fuerzas rusas en la ciudad ya están aisladas. La presencia de soldados rusos en Pokrovsk muestra que Putin aún tiene una carta clave y cree que Rusia logrará la victoria en Pokrovsk, una gran ventaja laboral. Zelensky confirmó que Rusia tiene una ventaja de 8-1 en mano de obra en Pokrovsk. Ucrania no puede igualar a Rusia en números. Unos 200 soldados rusos están en Pokrovsk, según el presidente de Ucrania, quien afirma que están bajo vigilancia. Sus drones ya ubicaron sus posiciones. Rusia probablemente no podrá avanzar más en Pokrovsk hasta que logre rodear la ciudad. Un asalto desde una sola dirección puede ser controlado y contenido por Ucrania, incluso cuando Rusia tiene ventaja en número de tropas. Pero los asaltos desde múltiples direcciones son mucho más difíciles de contener. Por eso los grupos de fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y el primer cuerpo Azov están trabajando tan duro para recuperar los pequeños asentamientos que Rusia logra ocupar. The Guardian señala que Ucrania es muy consciente de lo importantes que son sus fuerzas especiales para la defensa de Pokrovsk. El 2 de noviembre, el medio reportó que Ucrania desplegó más fuerzas especiales en la ciudad. Esas fuerzas actúan en grupos consolidados, afirma el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi. Por ahora mantenemos Pokrovsk, añade. La duda es, ¿por cuánto tiempo? El 31 de octubre, el Kiev Independent informó que Zelensky cree que ahora hay 170.000 soldados rusos desplegados en la dirección de Pokrovsk. Son 60.000, más que los 110.000 que Rusia desplegó al inicio de la ofensiva de verano, que buscaba tomar la ciudad antes de agosto. Este número muestra la ventaja laboral de Rusia sobre Ucrania en Pokrovsk y el gran daño que Ucrania ha causado a las fuerzas de Putin en 2025. Putin resuelve el problema de Pokrovsk enviando más tropas. La estrategia rusa aún podría funcionar. Una desventaja de mano de obra de 8-1 desgastará las defensas de Ucrania. Hasta que Pokrovsk caiga, Ucrania seguirá lanzando ofensivas brutales que cuestan muchas vidas rusas en las regiones cercanas. Lo mejor que Vladimir Putin puede esperar ahora es una victoria pírrica en Pokrovsk, ya que Rusia habrá perdido a más de 10.000 de sus soldados en menos de un año solo para reclamar la ciudad. Sin combustible, Rusia no puede funcionar, y Ucrania lo sabe. Por eso Ucrania ataca desde hace meses las refinerías rusas para eliminar sus principales productos de origen. Pero ahora Ucrania ha ido un paso más allá. No solo está haciendo mucho más difícil que Rusia produzca el combustible que su gente y su ejército necesitan. Ucrania también está destruyendo los oleoductos de los que Rusia depende para transportar ese combustible. La máquina de guerra rusa ha sido decapitada porque Ucrania cortó una de las últimas líneas de suministro para el ejército ruso. El objetivo de Ucrania, como informó el Kiev Post el 1 de noviembre, fue un trío de oleoductos de combustible que en conjunto forman parte del oleoducto Anillo de productos refinados que recorre toda Rusia. Ese oleoducto transporta gasolina, diésel y combustible de aviación por Rusia, siendo una de sus arterias estratégicas más importantes. Las razones son simples. Con el anillo, Rusia transporta combustible desde refinerías lejanas hasta Ucrania, garantizando que sus tropas cuenten con combustible para atacar. Este oleoducto también es vital para mantener el flujo de combustible en toda Rusia. Sin el anillo, la escasez de combustible que ya está afectando a Rusia solo empeoraría. Decimos empeoraría, pero queremos decir que empeorará. La inteligencia militar de Ucrania realizó un ataque preciso al oleoducto Anillo, dejando a Rusia tambaleando. El oleoducto en el distrito de Romensky, Oblast de Moscú, fue devastado por ataques con drones, al grado de que no solo ha sido dañado, sino que ha quedado completamente fuera de servicio. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, principal agencia de inteligencia de Ucrania, usó Telegram para informar sus logros la noche del 31 de octubre, estrépito en Moscú. La operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyó 3 líneas de una instalación militar clave del agresor. La publicación comenzó el 31 de octubre de 2025 tras una operación especial de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Una instalación militar clave de Rusia quedó inutilizada. El oleoducto Kolsevoy, que ha estado suministrando recursos al ejército de ocupación ruso para llevar a cabo una guerra genocida contra el pueblo ucraniano. Kolsevoy significa anillo o círculo en ruso y destaca la forma circular del oleoducto destruido por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. El post continúa explicando que Rusia ya se había dado cuenta de que este oleoducto era un objetivo para Ucrania e hizo todo lo posible para defenderlo.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que se instalaron redes antidrones en varios puntos del oleoducto, y Rusia también tenía guardias paramilitares en el terreno, presumiblemente para operar sistemas de defensa aérea y evitar que cualquier fuerza terrestre se infiltrara en dirección al oleoducto. Nada de eso importó porque Ucrania tuvo impactos directos igual. Otra operación exitosa de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, en Rusia, representa un duro golpe a las capacidades militares y economía del Estado agresor. En particular en la región de Moscú, añade la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania tiene razón. El oleoducto Ring era vital para Moscú. El Kiev Post informa que el Ring es un oleoducto de 400 kilómetros o 248 millas que conecta varias refinerías alrededor de Moscú. Eso incluye las refinerías en Ryazán, Novgorod y Nizhny, varias de las cuales Ucrania ya ha atacado con sus ataques de drones de largo alcance, así como una refinería en Moscú. Anualmente, este solo oleoducto transporta alrededor de 16 millones de toneladas de gasolina, 28 millones de toneladas de diésel y alrededor de 3 millones de toneladas de combustible de aviación por toda Rusia. Ese combustible es muy importante. Rusia necesita combustible de aviación dentro de Rusia porque una de sus principales tácticas es lanzar bombas planeadoras contra Ucrania desde bases aéreas que están en su propio territorio. Perder la capacidad de mover hasta 3 millones de toneladas de combustible de aviación al año puede significar eso. Menos aviones rusos despegan, lo que significa menos bombas planeadoras en el cielo, bombas que se dirigen hacia Ucrania. Rusia envió servicios de emergencia y seguridad al lugar del ataque ucraniano casi de inmediato. Informa United 24 Media sobre el ataque al oleoducto. Sin importar la rapidez de respuesta de esos servicios, el daño estaba hecho y Ucrania dejó el anillo inoperable. Por supuesto, se llevarán a cabo reparaciones. Sin embargo, al igual que vemos con los ataques de Ucrania a las refinerías, ahora Rusia tiene que intentar reparar un oleoducto vital mientras enfrenta recursos limitados y la amenaza de nuevos ataques en el futuro. Es posible que Ucrania haya dejado fuera de servicio el anillo durante varios meses. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ahora sabe que puede atacar un importante oleoducto de combustible en Moscú. Si la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania lo hizo una vez, podría repetirlo. Eso asustará a Rusia. Pero lo que también preocupará especialmente a Putin es que Ucrania parece estar ampliando el alcance de sus ataques de largo alcance contra Rusia con este último ataque. En los últimos meses, Ucrania ha atacado refinerías rusas, dañando varias y eliminando cerca del 38% de su capacidad de refinación. Menos refinerías en Rusia reducen el combustible, afectando a su población, soldados y economía. Después de atacar el combustible ruso en su origen, Ucrania ahora también destruye oleoductos que transportan el combustible restante de Rusia. Por lo tanto, incluso el combustible para la gente o soldados rusos deberá almacenarse o transportarse de otra forma. Eso hace que tarde mucho más en llegar a su destino. Ucrania obtuvo el mismo resultado que con los ataques a refinerías al eliminar el anillo. Todo es parte del plan para paralizar la maquinaria de guerra rusa, devastando su logística. La pérdida del anillo ya representa una noche terrible para Moscú. Sin embargo, como Ucrania nos ha mostrado muchas veces en el pasado, cuando empieza a llover, realmente se le viene el diluvio a Rusia. Aunque el anillo acaparará titulares tras los ataques de Ucrania del 31 de octubre, otros dos objetivos también fueron fuertemente golpeados. Esos objetivos incluyen una planta termoeléctrica en Oriol. El Kiev Post reporta que el 31 de octubre Ucrania atacó con drones varias instalaciones clave en Rusia, incluida la planta de Oriol. Partes de esa ciudad se quedaron sin electricidad. Y es un ejemplo de cómo Ucrania está devolviendo solo una parte del dolor causado por la invasión de Putin al pueblo ruso, sin atacarlos directamente. Ucrania atacó infraestructura energética en más ciudades rusas esa noche, destruyendo subestaciones y causando explosiones que dañaron equipos eléctricos y refinerías de petróleo. Estos ataques ocurren mientras las temperaturas en Rusia están bajando a 5 grados Celsius, y se espera que haga aún más frío a medida que el invierno se instala. Rusia se está preparando para un invierno frío. Si Ucrania se sale con la suya, los ciudadanos rusos van a sentir el frío, y si tienen suficiente frío, puede que dirijan su enojo hacia Putin. El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, teniente general Kirilo Budanov, elogió rápidamente la reciente operación de Ucrania y explicó su eficacia. Nuestras acciones directas han dañado más a Rusia que cualquier sanción previa. El Kiev Post informa que Budanov dijo: "Esto es una verdad matemática. Nuestros ataques golpean al agresor donde más le duele. Por supuesto, esto significa que hay que hacer la gran pregunta: ¿está en lo correcto Budanov?". Budanov
podría subestimar el impacto económico de las sanciones occidentales en Rusia durante la guerra. El 13 de junio, el gobierno del Reino Unido publicó un informe de la Foreign, Commonwealth and Development Office sobre el impacto de las sanciones occidentales contra Rusia desde la invasión de Putin. La Foreign, Commonwealth and Development Office concluyó que las sanciones han costado a Rusia al menos 450.000 millones de dólares que Putin pudo haber usado para la guerra. Esos son unos 120.000 millones de dólares al año en promedio. Un buen punto de referencia. De los 450.000 millones de dólares, 154.000 millones corresponden a ingresos fiscales petroleros perdidos. Aquí han influido los topes de precios. El precio del crudo oral de Rusia está muy por debajo del Brent global. Esto ocurre por los topes de precios y el descuento que Rusia da a países que compran su combustible. Pero hay detalles importantes en estas cifras y serán esas cifras. La cifra de 450.000 millones de dólares incluye los 285.000 millones en activos rusos congelados en la Unión Europea, Reino Unido y otros lugares. El congelamiento de estos activos en efecto significa que Putin no puede usarlos y que las sanciones son responsables de este congelamiento. Sin embargo, los activos congelados parecen ser los que más contribuyen a alcanzar la cifra de 450.000 millones de dólares. El impacto de las sanciones en el comercio petrolero de Rusia ha sido limitado. Esto nos lleva a la segunda advertencia sobre las cifras del Foreign, Commonwealth and Development Office. Las sanciones occidentales han afectado económicamente a Rusia, sobre todo en ventas de petróleo y gas. Algunas partes de Occidente también han sido responsables de apoyar la guerra de Putin de maneras en las que realmente no deberían haberlo hecho. En abril, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio reveló que la Unión Europea ha comprado casi tantos combustibles fósiles de Rusia en 2024 como antes de la guerra. La Unión Europea gastó unos 254.000 millones de dólares en combustibles fósiles rusos en 2024. Eso fue mucho más que los 2.169.000 millones de dólares en ayuda militar que la Unión Europea dio a Ucrania ese año. Así que aquí se puede hacer un argumento claro. Por muy efectivas que parezcan haber sido las sanciones occidentales, según el informe del Foreign, Commonwealth and Development Office, la efectividad también ha sido socavada por la incapacidad de la Unión Europea para dejar de depender del gas y petróleo rusos. En 2024, los impuestos que Rusia habría podido generar por la venta de combustibles fósiles a la Unión Europea habrían inyectado miles de millones en la maquinaria de guerra de Putin. Algunos dicen que eso no debió estar disponible. La Unión Europea ya actúa al respecto. El bloque está eliminando gradualmente sus compras de petróleo y gas ruso hasta el punto en que no debería comprar ninguno de los dos a Rusia para 2028. Sin embargo, eso todavía está muy lejos, y significa que la Unión Europea pasará los próximos años disminuyendo el impacto de sus propias sanciones. Tal vez esto es lo que Budanov menciona al decir que las sanciones aéreas de Ucrania son más efectivas que las de Occidente. Sin duda, los drones de Ucrania han tenido un impacto financiero impresionante en Rusia. El 15 de agosto, que es aproximadamente cuando Ucrania comenzó su nueva serie de ataques a las refinerías de petróleo de Rusia. El Kiev Independiente reportó que Ucrania logró resultados importantes con sus ataques de largo alcance en 2025. Esos ataques le habían costado a Rusia alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto durante los primeros 8 meses del año. Esa cifra equivale a 741.000 millones de dólares, señala el Kiev Independiente. Si los ataques continúan igual, Ucrania le costaría a Rusia 11.115 millones de dólares para fines de 2025. Eso se compara bien con el costo promedio de 120.000 millones de dólares por las sanciones occidentales mencionadas antes. Incluso podríamos ir un paso más allá y centrarnos únicamente en los 154.000 millones de dólares en ingresos petroleros perdidos que, según el Foreign, Commonwealth and Development Office, han causado las sanciones occidentales. Esos son 41.000 millones de dólares al año, mucho menos de lo que Kiev dice que sus drones han costado a Rusia entre enero de 2025 y principios de agosto. No importa cuánto habría perdido Rusia para finales de 2025. Seguimos diciendo habría aquí porque Ucrania intensificó sus ataques a refinerías en agosto. Probablemente, los 11.115.000 millones de dólares ya estén muy por debajo de lo que Ucrania realmente le costará a Rusia en 2025. El número real aún no revelado por Ucrania probablemente sea mayor. Tal vez Budanov sepa cuántos miles de millones ha perdido Rusia por los ataques ucranianos a refinerías. Por eso dice que las matemáticas cuadran en su declaración. Por ahora no lo sabemos con certeza. Ucrania tendrá que revelar más sobre lo que Rusia ha perdido antes de que nosotros lo sepamos. Sin embargo, es importante destacar la gran diferencia entre las sanciones tradicionales y las voladoras de Ucrania. Las primeras son principalmente herramientas financieras diseñadas para privar a Putin del dinero que necesita para financiar su invasión.
En cuanto a las segundas, son muy diferentes. Los drones de largo alcance de Ucrania generan grandes problemas financieros a Rusia, que parecen iguales o hasta mayores que los de las sanciones tradicionales. Sin embargo, logran lo que ni las sanciones más duras: llevan la guerra de regreso a Rusia. Ya hablamos de esto antes. Los drones de Ucrania son un símbolo de una guerra que nunca debió llegar al territorio ruso. Ahora está regresando a casa para enfrentar las consecuencias. Con cada ataque ucraniano, los rusos ven que Putin miente al decir que Ucrania está por ser derrotada. Esa gente oye y ve explosiones. Sienten miedo cuando un dron vuela sobre ellos, aunque vaya a una refinería o a objetivos militares y no a sus casas. No subestimes el impacto que los efectos visuales y tangibles de los drones de Ucrania tienen en el pueblo ruso. Como señala Associated Press News, algunos de los drones de Ucrania tienen un alcance de alrededor de 1.000 kilómetros aproximadamente, igual a 620 millas. Eso significa que estos drones pueden atacar profundamente en el corazón de las regiones fronterizas más pobladas de Rusia, así como en la ciudad capital de Moscú. El mismo medio informa sobre los comentarios hechos por el director de la firma de análisis de riesgos globales, Rain, Adriano Bossoni, quien le dijo al medio: "Lo que estamos viendo es que Ucrania está mejorando en llevar la guerra dentro de Rusia. Durante la mayor parte de la guerra, Rusia operó bajo la suposición de que su propio territorio estaba seguro. Ese ya no es el caso", dijo Bossoni a Associated Press News. Esa es la gran diferencia. Las sanciones tradicionales erosionan con el tiempo las finanzas de Rusia, mientras que los drones ucranianos, sus sanciones voladoras, son más directos. Erosionan y explotan. También tienen un impacto mucho más directo e inmediato en Rusia que las sanciones tradicionales. Y eso es más evidente que nunca en la crisis de combustible que Rusia está experimentando en este momento. El 27 de octubre, el Moscow Times informó que los precios de la gasolina en Rusia han aumentado un 116% desde principios de 2025. Esto no es una inflación natural, es el resultado directo de la crisis de oferta y demanda que Ucrania ha creado. Las huelgas en las refinerías que mencionamos antes son intensas. El 1 de noviembre, el Kiev Independiente reportó declaraciones del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk. Dijo que Ucrania ha logrado al menos 160 impactos en instalaciones rusas de refinación y extracción de petróleo solo en 2025, con al menos 20 de esos ataques ocurriendo en septiembre y octubre. Son objetivos militares legítimos. La extracción y refinación de petróleo representan cerca del 90% del presupuesto de defensa ruso. Estas son las sucias petrorrublos que financian la guerra contra nosotros, señala Maliuk. También indica que los ataques de Ucrania han afectado la refinación rusa. El país enfrenta un déficit del 20% en el suministro de gasolina para su demanda interna. No es coincidencia. Ucrania sabe bien lo que hace al atacar el petróleo ruso a larga distancia. El ataque al oleoducto Ring es el más reciente de varios golpes para debilitar a Rusia en Ucrania. Y casi igual de importante, dañar a los rusos, quienes ahora se encuentran haciendo fila en las gasolineras para comprar cantidades limitadas de gasolina a precios inflados. Por supuesto, Rusia niega que sea Ucrania la que está causando todos estos problemas. Al referirse al alza de precios de la gasolina en Rusia, el ministro de Energía, Sergei Savilyov, dijo que afectar a sus ciudadanos con precios altos formaba parte del plan ruso. Savilyov dijo a TASS: "Primero, permítanme explicar por qué surgió esta situación de precios. En agosto, los precios en la bolsa subieron por dos razones principales. Primero, la temporada de mantenimiento en refinerías redujo la producción. En segundo lugar, fue la alta demanda estacional tradicional. Las compras de pánico también fueron un problema", agregó el ministro de Energía. Y así fue. Las compras de pánico se debieron a las sanciones aéreas de Ucrania y a la reacción negativa de los ciudadanos rusos ante el supuesto mantenimiento programado. La realidad que Rusia está tratando de ocultar a su propia gente es que los ataques de largo alcance de Ucrania están teniendo éxito, tantas veces que han llevado a Rusia a una crisis de combustible. Esto no se anticipó. Ninguno de estos ataques en territorio ruso lo fue. Estos ataques ahora son una realidad que Putin y sus compinches deben enfrentar, porque recuerdan mucho más fuerte que Rusia está en guerra, más que cualquier sanción tradicional. El cierre del anillo es el recordatorio más reciente. Los drones ucranianos golpean y pueden llegar a Moscú. Si Putin cree que la baja del apoyo occidental reducirá los ataques de drones ucranianos, se equivoca. La mayoría de los ataques de largo alcance de Ucrania ahora se realizan con armas fabricadas en el país. Eso dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según The Kyiv Post. Entre el 90 y el 95% de los ataques de largo alcance, como el realizado contra el oleoducto Anillo, se están llevando a cabo con armas ucranianas. Armas como Storm, Shadow, Atacoms y Scalp ahora solo tienen roles de apoyo.
Esto significa que ya no son las armas de largo alcance de Occidente las que deberían preocupar a Rusia, sino las armas de Ucrania. Y la situación empeorará para Rusia, pues las crecientes capacidades de Ucrania implican que, al finalizar 2025, no solo drones volarán hacia Rusia. El 28 de octubre, Kiev Independiente reportó que Zelensky confirmó el uso de 2 misiles ucranianos en Rusia. El Flamingo y el Ruta ya despegaron. Ambos tienen alcances impresionantes y son más potentes que los drones que Ucrania usó contra el oleoducto circular. El 31 de octubre, Ucrania cortó el anillo, con el Flamingo, el Ruta y más tomando vuelo. Ucrania ahora está lista para convertir estos cortes en decapitaciones. Si Rusia no logra detener a Ucrania, perderá combustible y dinero. Antes de que Putin se quede sin soldados en la guerra de Ucrania, picadora de carne. Desde hace más de un mes, Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania. Vladimir Putin busca dejar a los civiles ucranianos sin electricidad ni gas para calentar sus casas antes del invierno. Es una estrategia inteligente, especialmente para un líder ruso dispuesto a aterrorizar civiles como parte de su guerra. Pero Ucrania no está aceptando lo que Rusia está haciendo, sin hacer nada. Ucrania está respondiendo con la misma moneda a lanzar ataques de represalia que están dejando sin energía a los ciudadanos rusos. Necesitan sobrevivir al invierno. Y al hacerlo, Ucrania está exponiendo una debilidad que Rusia quiere fingir que no existe. ¿Cuál es esa debilidad? Lo explicaremos más adelante en el video. Por ahora, necesitas saber qué hace Rusia a Ucrania y cómo Ucrania ha respondido con potentes ataques de represalia. CNN informó el 10 de octubre que Rusia recurre a una táctica usada en años previos de la guerra en Ucrania. Desde septiembre, el país ha desviado muchos ataques de largo alcance de las ciudades ucranianas y hacia la infraestructura energética que permite a las personas calentar y abastecer sus hogares. La lógica de estos ataques es simple. Ucrania tiene inviernos muy fríos. Personas en necesidad dice que las temperaturas en el país varían de 23.36 a 35.6 grados Fahrenheit, lo que equivale a entre menos 4.8 y 2 grados Celsius durante el invierno. Estos periodos de frío extremo suelen traer fuertes nevadas y dificultan el movimiento incluso en buenas condiciones, menos aún si se corta combustible y electricidad. Rusia está tratando de causar dolor atacando la infraestructura energética ucraniana, y es una estrategia que funciona. CNN informa que Rusia ataca casi a diario la infraestructura energética de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agrega que los ataques son muy deliberados. Tras el ataque del 10 de octubre que dejó un muerto y partes de Kiev sin electricidad, Zelensky lo calificó de acto cínico y calculado, con más de 450 drones y 30 misiles atacando todo lo esencial para la vida, todo lo que los rusos quieren quitarnos. La infraestructura civil y energética es el principal objetivo de los ataques rusos antes de la temporada de calefacción. Zelensky está lejos de ser la única persona que se ha dado cuenta de la estrategia de Putin. El Reino Unido también lo ha notado, y Neil Holland, jefe de su delegación ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, desde mayo de 2023 compartió su opinión colectiva. Holland condenó los ataques rusos a infraestructura energética en una declaración del gobierno británico el 16 de octubre. Rusia ha usado el invierno como arma, atacando la infraestructura energética civil de Ucrania en las últimas semanas. Estos ataques interrumpieron la producción de gas y afectaron instalaciones clave en el oeste de Ucrania, dijo Holland. Agregó que la Organización de las Naciones Unidas sugirió que el ataque de Putin a la infraestructura energética de Ucrania podría ser un crimen de guerra, especialmente considerando que estos ataques tienen un impacto severo en los civiles y, como siempre, coinciden con la llegada del invierno. Los ataques diarios de Rusia a la infraestructura energética son devastadores y, si tienes alguna duda de que ocurren casi a diario. Mientras hacíamos este video, salió la noticia de un nuevo ataque de Rusia. El 2 de noviembre, Euronews reportó que Rusia lanzó 79 drones y 2 misiles Iskander-M contra Ucrania. Esas armas atacaron infraestructura energética y viviendas en Ucrania, matando a 2 personas y dejando 3 heridas. Este es solo uno de muchos. Y Ucrania ya tenía suficientes problemas mucho antes de que esto sucediera. Ucrania ha enfrentado esta táctica rusa desde la invasión de Putin y ahora le responde de la misma forma. Si Putin quiere dejar sin energía a Ucrania, Ucrania hará lo mismo con Rusia. La venganza de Ucrania fue rápida, implacable y causó daños importantes. Euromaidan Press proporcionó los detalles básicos en un informe del 2 de noviembre. Ucrania lanzó una oleada de drones contra Rusia y los ocupantes rusos en Ucrania, dirigidos a la infraestructura eléctrica de alta tensión. 5 regiones fueron atacadas la noche del 1 al 2 de noviembre
y Ucrania logró deshabilitar más de 5.000 megavoltamperios de energía. Estos ataques de noviembre siguieron a otros ocurridos el 31 de octubre que mencionaremos más adelante en el video. El comandante de los sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, recurrió a Telegram para explicar que Ucrania había atacado 8 subestaciones rusas y había logrado impactar 5 de ellas. Anoche, los pájaros SBS picotearon 5 subestaciones hasta Griatsy, con capacidad total de 5.066 megavoltamperios. Una de ellas se realizó con esfuerzos conjuntos con el Servicios de Salud de Oaxaca. Brovdi rugió en su publicación. También se burló de Rusia, agregando gusanos. Recuerda luz, calor, badaboom, invierno oscuro. El apagón no da miedo. Palabras duras, quizá, pero las dice alguien que ha visto a Rusia hacer esto a su gente repetidamente. Ahora, Ucrania tiene las capacidades de largo alcance, junto con la gran cantidad de drones que necesita para responder. Un poco de lo que Putin le está dando a Ucrania. Y en la noche del 1 y 2 de noviembre, Ucrania se aseguró de que Rusia se viera obligada a tragarse una buena dosis de su propia medicina. Brovdi dice que atacaron 5 objetivos, uno de ellos en Lipetsk. Ucrania atacó con drones la subestación Lipetskaya de 500 kilovoltios en Lipetsk. El sitio es un centro energético clave para la red eléctrica del centro de Rusia, según Euromaidan Press. La subestación abastece de electricidad a industrias de Lipetsk, incluida una planta de acero, y conecta varias líneas de transmisión. Massa señala que probablemente esta subestación fue atacada con ayuda de fuerzas especiales de Ucrania. La cuenta de X de Euromaidan Press compartió varias grabaciones de explosiones en Lipetsk. Es difícil distinguir algo en estos videos, ya que todos muestran imágenes de cielos completamente oscuros, sin puntos de referencia reales. Pero de vez en cuando, se escucha un fuerte estallido o el destello de un dron explotando ilumina el cielo. Los drones ucranianos lograban sus objetivos y los habitantes de Lipetsk lo notaban. El siguiente blanco era el Oblast de Kursk. Ese Oblast debería ser muy familiar para cualquiera que haya estado siguiendo la guerra en Ucrania. Es el Oblast donde Ucrania lanzó una contrainvasión contra Rusia en agosto de 2024. Eso permitió que Ucrania tomara cientos de millas cuadradas de territorio ruso. Putin se avergonzó tanto por la invasión de Kursk que pasó el verano intentando tomar Sumy para crear una zona de amortiguamiento entre Ucrania y la frontera rusa, pero fracasó. Ucrania aún puede atacar Kursk. En represalia, Ucrania atacó la subestación de Yelesnogorsk. Euromaidan reporta al menos 15 drones en la ciudad, además de explosiones e incendios. El primer dron apareció a las 10 p.m. del 1 de noviembre, seguido de más que destruyeron una subestación de 330 kilovoltios. Esa instalación también está en la misma ciudad que la planta de enriquecimiento de mineral Mikhailovsky, considerada por la prensa de Euromaidan como clave para la cadena de suministro industrial militar de Rusia, porque fabrica los componentes para acero de grado militar. Militani detalla que los 15 drones vistos en Yelesnogorsk llegaron en 50 minutos tras las 10 p.m. La planta de enriquecimiento de mineral mencionada ya fue atacada antes por drones ucranianos y opera bajo sanciones de Estados Unidos. La lógica es clara. Si Ucrania y las sanciones no eliminan la planta, quizá cortarle temporalmente la electricidad funcione. Otra vez aparecen imágenes de drones ucranianos en acción. Un medio local ruso en Kursk ha compartido varios videos del ataque en Salesgonovsk. En uno de los videos, vemos uno de los drones ucranianos descendiendo hacia su objetivo. Las imágenes no muestran consecuencias, pero un video aparte muestra una explosión iluminando el cielo nocturno. No está claro si estas imágenes se relacionan con el primer video, pero Ucrania logró su objetivo nuevamente. La venganza es dulce para Ucrania, pero el siguiente ataque en la lista es un poco más extraño, ya que implica que Ucrania hizo algo que quizá no esperarías. Se atacó a sí misma. Bueno, técnicamente, Ucrania también atacó Alchevsk, en Luhansk, con drones el 1 de noviembre. Luhansk es territorio ucraniano, pero Rusia ha ocupado gran parte de la región durante la guerra. Reuters afirma que Rusia controlaba todo Luhansk hasta agosto de 2025, aunque aún hay combates en el Oblast. Eso indica que Rusia no controla totalmente varias zonas, aunque Luhansk casi ha caído por completo. ¿Tiene sentido que Ucrania ataque su propio territorio el 1 de noviembre? Se puede reconstruir la infraestructura tras recuperar Luhansk, pero destruirla ahora perjudica al ejército ruso, el principal objetivo de Ucrania. La prensa de Euromaidan informa que Ucrania atacó una subestación de 220 kilovoltios en Alchevsk. De nuevo, hay imágenes de lo que Ucrania logró. Ucrania hoy comparte varios videos y una fotografía, todos los cuales muestran explosiones o un incendio ardiendo contra el cielo nocturno. La prensa de Euromaidan señala que el ataque provocó un apagón en la región ocupada,
cumpliendo su objetivo. Y así sigue una y otra vez. La prensa de Euromaidán informa que Ucrania atacó Oriola, el krai de Krasnodar, y causó un incendio con drones en Crimea. En el caso de Oriol, se cree que Ucrania logró un impacto directo en la planta termoeléctrica de la región con misiles Neptuno. El ataque ocurrió un día antes de los atentados contra subestaciones en Rusia, y había un último objetivo en la lista de Ucrania: la propia capital rusa, Moscú. Según RBC Ucrania, el pánico reinó en la región de Moscú el 31 de octubre cuando cortes de Rebroncian con la ciudad. Varios residentes reportaron que las luces de las calles y de sus casas se apagaron durante la noche. Se compartieron videos en Telegram que mostraban la ciudad en oscuridad. Esto, quizá más que otros ataques a la infraestructura de Ucrania, envió un mensaje directo a Putin. Los apagones fuera de Moscú pueden informarse al líder ruso, pero él no los percibe realmente. Cuando Moscú está a oscuras, Putin no puede ignorar la realidad de Rusia. De nuevo, este apagón ocurrió el día antes del ataque con drones de Ucrania en otras regiones que hemos mencionado en este video. Todo lo que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, pudo decir mientras su ciudad quedaba sumida en la oscuridad fue que las defensas aéreas de Rusia habían logrado derribar un dron ucraniano. Y tal vez lo hicieron. Las autoridades locales no explicaron el apagón en Moscú, lo que indica que derribar un dron no fue suficiente. Alguien más logró su objetivo. Sobyanin nos remite a la noche del 1 de noviembre y la reacción rusa tras los ataques ucranianos a subestaciones el fin de semana. A estas alturas, no sorprende que Rusia haga lo que siempre: negarlo todo. En lugar de admitir que los drones de Ucrania lograron impactos directos, Rusia está actuando como si hubiera derribado todos los drones que Ucrania envió en su dirección. Eso a pesar de los muchos minutos de videos compartidos en redes sociales que muestran varias subestaciones de Rusia envueltas en llamas. RBC Ucrania informa que el Ministerio de Defensa de Rusia afirma que las defensas aéreas del país derribaron 98 drones ucranianos la noche del 1 de noviembre. Se informa que alrededor de 45 de esos drones fueron derribados sobre Belgorod. Probablemente ese sea el caso. Ucrania no ha logrado un impacto directo en Belgorod, y Brovdi afirmó que alcanzaron 5 de 8 objetivos. La infraestructura energética de Belgorod parece haber salido ilesa por ahora. Otros 12 drones de Ucrania supuestamente fueron destruidos sobre Samara, junto con 11 sobre Moscú, según afirma el Ministerio de Defensa ruso. Pero en las regiones cubiertas, Rusia tuvo menos éxito. Afirma haber derribado 2 drones sobre Lipetsk y 1 sobre Kursk. Recuerden que los residentes reportaron al menos 15 drones en Kursk el 1 de noviembre. Un dron de 15 demuestra la debilidad de las defensas aéreas rusas en ese frágil oblast fronterizo. Esto nos remite a lo que mencionamos al inicio del video. La mayor debilidad de Rusia que Ucrania ha revelado es que Rusia no cuenta con suficientes defensas aéreas para enfrentar los drones ucranianos, incluso si el Ministerio de Defensa ruso dice la verdad. Aunque destruyó 98 drones ucranianos el 1 de noviembre, eso no fue suficiente. Muchos de los drones ucranianos aún lograron pasar. Las subestaciones incendiadas en varias regiones rusas son la prueba. El principal problema de Rusia es que sus defensas aéreas están muy dispersas para proteger todo su territorio y a sus fuerzas en Ucrania. Parte de la razón se debe a la propia Ucrania. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 1.235 de sus unidades de guerra antiaérea desde el inicio de la invasión. Ese es un número enorme y la mayoría de ese equipo seguramente se perdió en Ucrania, lo que representa un gran problema para Rusia. Putin no puede dejar a sus tropas sin defensas aéreas al atacar Ucrania, ya que drones, misiles y aviones ucranianos destruirían a las fuerzas rusas. Cada unidad de defensa aérea perdida debe ser reemplazada si Rusia quiere mantener la fuerza de sus ataques en Ucrania. Esas unidades no aparecen de la nada. Están siendo retiradas del interior de Rusia, lo que permite a Ucrania llevar a cabo ataques como los que vimos el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Rusia simplemente ya no tiene suficientes defensas aéreas para protegerse contra los drones de largo alcance de Ucrania. Ahora, Rusia se está desesperando. En mayo, medios de United 24 reportaron que Rusia intentó colocar varias defensas aéreas S-300 y S-400 falsas en el lejano oriente, para ocultar el hecho de que no tienen las defensas necesarias para proteger esa zona. Esos señuelos son toscos o incompletos, señala el medio, lo que sugiere que Rusia se ha visto obligada a construirlos apresuradamente. A muchos les faltan antenas de radar falsas que los harían más convincentes, mientras que otros están construidos completamente fuera de proporción, lo que los hace fáciles de detectar. El lejano oriente de Rusia
casi no es objetivo de Ucrania por la distancia, que dificulta ataques con misiles y drones. Lo que probablemente ha sucedido aquí es que Rusia se ha visto obligada a retirar unidades legítimas de defensa aérea de su lejano oriente para enviarlas a Ucrania o para protegerse contra objetivos dentro del alcance de Ucrania en su propio territorio. Los señuelos están destinados a ocultar el hecho de que las defensas aéreas de Rusia están muy dispersas. No lo hacen bien. Otra señal de las dificultades de Rusia viene de Turquía. En septiembre, Rusia ofreció recomprar algunos sistemas de defensa aérea S-400 que vendió a Turquía hace varios años. Turquía no parece haber aceptado la oferta de Rusia, al menos no todavía. El que Rusia quiera recomprar estos sistemas prueba que ya no tiene suficientes. Putin ahora ruega a un miembro de la OTAN por defensas aéreas. Puedes saber más sobre lo que esto implica para Rusia, Turquía y la OTAN en nuestro video de septiembre. Francamente, Rusia debió haber visto esto venir. El enorme tamaño del país a menudo se ha destacado como algo de lo que Ucrania podría aprovecharse, incluso antes de que Ucrania tuviera los drones y misiles de largo alcance que está usando para atacar a Rusia en 2025. Hace más de 2 años, en mayo de 2023, el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o Centro de Análisis de Políticas Europeas, destacó que Moscú, en sí misma, está casi indefensa contra los drones ucranianos. En ese momento, no era por falta de defensas aéreas. Más bien, las defensas en varias capas que rodean la capital de Rusia están diseñadas para enfrentar misiles entrantes, en lugar de drones más pequeños y lentos que vuelan a altitudes mucho más bajas. Teóricos militares del Ministerio de Defensa ruso han destacado la baja eficiencia y alto costo de combatir drones con métodos tradicionales. La defensa es más difícil, porque los vehículos aéreos no tripulados hechos de plástico y con un pequeño motor de metal tienen baja firma de radar, vuelan lento y bajo, lo que dificulta alcanzarlos desde lejos, dijo SIPA entonces. El país había perdido tanto de su equipo que se veía obligado a estar en una posición en la que tenía que elegir qué proteger con los escasos recursos que le quedaban, afirmó el medio. Resaltó los comentarios de Jorge Barros del Instituto para el Estudio de la Guerra, quien señaló que Rusia reorganizaba sus defensas para proteger las zonas que consideraba más amenazadas. Esto ha resultado en que Rusia, esencialmente, cree una primera línea de defensa en sus regiones fronterizas, lo que significa que los lugares detrás de esas defensas no estaban adecuadamente protegidos, según Barros. Ese informe se publicó hace más de un año. Rusia ha perdido más defensas aéreas, y el éxito ucraniano en Kursk el 1 de noviembre muestra que incluso las regiones fronterizas rusas ya no están tan protegidas. Rusia enfrenta un grave problema en su defensa aérea. Si el Instituto Real de Servicios Unidos tiene razón, el problema empeorará mientras la guerra en Ucrania avance hacia 2026. El 5 de septiembre, el Dr. Jack Watling, de Instituto Real de Servicios Unidos, habló con The Sun. Sin embargo, Watling advirtió que Rusia podría tener la capacidad de reconstruir sus reservas de estos misiles, como lo ha hecho en el pasado. Ucrania aún tiene una oportunidad que aprovechar. Podrá aprovechar las debilidades de Rusia para atacar más objetivos y presionar su industria, dijo Watling a The Sun. Ucrania acaba de revelar detalles de otra exitosa misión de ataque en profundidad en territorio ruso. Esta vez, los expertos en operaciones encubiertas de Kiev eliminaron una de las posesiones más valiosas de Rusia, un misil nuevo considerado de los mejores en el arsenal del Kremlin. Es otra humillación para el presidente ruso Vladimir Putin y otra victoria satisfactoria para Ucrania. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk, informó recientemente sobre el incidente. El presidente Volodymyr Zelensky la compartió en conferencia de prensa el 31 de octubre, pero el ataque en realidad ocurrió hace más de un año, el 8 de julio de 2024 para ser precisos. En esa fecha, en plena noche, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Dirección Principal de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania pusieron en marcha sus planes, eliminando un misil balístico Oreshnik de largo alcance de Rusia en el sitio de lanzamiento Kapustinnya, en Astrakán, al sureste de Rusia, frontera con Kazajistán y el mar Caspio. Kapustinnya se encuentra en el extremo norte de esta región. Ha sido una zona clave de entrenamiento militar desde la época de la Unión Soviética. Aquí se han realizado muchos lanzamientos de prueba de cohetes y misiles, y la zona es conocida como el Roswell ruso
o el Área 51 soviética, debido a las numerosas pruebas de armas ultrasecretas realizadas aquí, junto con supuestos avistamientos de ovnis. Este lugar también resulta estar a más de 250 millas de la frontera con Ucrania. Pero como han demostrado los acontecimientos recientes, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen problemas para planear y ejecutar ataques en lo profundo de Rusia. Las fuerzas de Kiev bombardearon bases en el lejano oriente ruso, eliminaron criminales de guerra en zonas montañosas centrales y destruyeron objetivos clave como refinerías y plantas de producción en el oeste de Rusia. Ninguna parte del vasto dominio de Putin está a salvo, y este ataque revelado recientemente es una prueba más de ese hecho. Antes solo el presidente Zelensky y algunos líderes extranjeros sabían del ataque, pero ahora la Dirección Principal de Inteligencia publicó un informe detallado en Telegram para todos. La operación secreta de la Dirección Principal de Inteligencia, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania destruyó un complejo de misiles Oreshnik ruso en el territorio de la Federación Rusa, en el territorio del sitio de pruebas Kapustinyan. En la noche del 8 al 9 de julio de 2024, un misil balístico del complejo Oreshnik del Estado agresor, Rusia, fue destruido como resultado de una operación conjunta de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio de Inteligencia Exterior. Esto fue anunciado por el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malhuk, durante una conferencia conjunta con la participación del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Según él, la operación fue clasificada y sus resultados solo se informaron al presidente de Ucrania y a varios líderes de estados extranjeros. El presidente de Ucrania indicó que, según la información disponible, Rusia planea desplegar un complejo Oreshnik en Bielorrusia. Este sistema tiene un radio de acción de 5.500 kilómetros y una zona muerta de 700 kilómetros. Les recordamos que el año pasado, el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó las características técnicas del complejo de misiles Oreshnik Kedar y un listado de empresas del complejo militar industrial ruso involucradas en su desarrollo. El Ministerio de Defensa de Ucrania advierte que todo crimen de guerra contra su pueblo tendrá una retribución justa. Según la publicación, Rusia tiene grandes planes para sus nuevos misiles balísticos Oreshnik, recién añadidos a la colección del Kremlin. Se cree que se basan en los misiles balísticos RS-26 Rubiesh de alcance intermedio o misil balístico de alcance intermedio, los cuales fueron desarrollados en la década de 2010 y probados varias veces en esa misma década, pero nunca entraron oficialmente en servicio. Dado que Rusia no ha revelado públicamente demasiados detalles sobre estos misiles, los analistas militares y grupos de expertos se han visto obligados a especular, usando los datos disponibles para hacer conjeturas informadas sobre el posible material y funcionamiento del misil. Esto es lo que ellos creen. Como el RS-26 Rubíes en el que se basa, el Oreshnik es un misil balístico de alcance intermedio que puede llevar ojivas convencionales o nucleares. Es capaz de viajar increíblemente rápido, con algunos informes que sugieren velocidades máximas de hasta, o incluso más de, Mach 10, que es 10 veces la velocidad del sonido, o más de 12.200 km por hora. Esto, junto con que el misil puede maniobrar y evadir defensas aéreas en su fase final, lo vuelve muy difícil de interceptar en teoría. Además de esto, supuestamente el Oreshnik es capaz de atacar no solo a uno, sino hasta a 6 objetivos al mismo tiempo. Así es como parece funcionar. Primero, como cualquier otro misil, el Oreshnik se lanza presumiblemente desde plataformas especialmente diseñadas. Usa su primera etapa de combustible sólido para impulsarse y alcanzar altas velocidades en segundos. La primera etapa del misil se separa, y el tanque vacío y motores quemados se desprenden del resto del misil. Luego, el componente más importante del misil, el vehículo de reentrada múltiple e independientemente direccionable, se separa de la etapa superior y tras una breve aceleración, sigue una trayectoria balística hacia su objetivo. Esta es la etapa más significativa del recorrido del misil. En este punto se considera que el vehículo de reentrada múltiple e independientemente direccionable es más vulnerable a ser interceptado y destruido en vuelo. Sin embargo, si logra evadir la detección e interceptación para llegar a su destino, el vehículo de reentrada múltiple e independientemente direccionable usará su sistema de guía a bordo para orientarse en la dirección correcta. Antes de liberar sus múltiples ojivas, cada una con hasta 6 submuniciones, estas caen a la tierra una por una e impactan en distintas zonas y, en teoría, un objetivo distinto y específico. Los expertos lo saben, porque el Oreshnik fue usado el 21 de noviembre de 2024 en un ataque a la defensa PA Pivdin Mash en Dnipro,
la cuarta ciudad más grande de Ucrania. Los informes iniciales sugerían que este ataque involucró algún tipo de misil balístico intercontinental, pero evaluaciones posteriores de la evidencia identificaron al Oreshnik misil balístico de alcance intermedio como el arma elegida por Rusia. Putin confirmó que Rusia probó con éxito su nuevo misil y afirmó: "Tenemos derecho a usar nuestras armas contra instalaciones militares que permiten ataques a las nuestras". Putin afirmó que el ataque Oreshnik contra Ucrania fue un mensaje para las Fuerzas Armadas rusas, los ciudadanos de nuestro país, nuestros amigos en todo el mundo, así como aquellos que siguen albergando ilusiones sobre la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Se cree que el misil usado esa noche también vino del campo de entrenamiento Kapustin Yar. Las imágenes del impacto muestran las 6 ojivas golpeando el suelo en distintos lugares. Por suerte, los informes indicaron que, pese a las imágenes dramáticas, no hubo daños importantes porque Rusia usó ojivas falsas en vez de explosivos reales. Como lo confirmó el editor senior del tabloide alemán Bild, Julian Robka, varias cámaras de vigilancia captaron lo que se conoce como submuniciones, es decir, un RS-26, reingresando a la atmósfera inferior. Estas impactantes imágenes muestran 6 misiles descendiendo del cielo entre nubes. La peculiaridad es que era un señuelo con la misma masa y tamaño, que se supone simula una carga nuclear. Esto confirma que fue una maniobra política y propagandística no militar. No había una carga nuclear ni explosivos dentro, por eso el daño fue mínimo. En el video del ataque no hay explosiones, solo energía cinética al caer desde cientos de kilómetros de altura. Ahora, imágenes satelitales de la escena confirmaron después que solo se había producido un daño mínimo en algunos de los techos de los edificios de Pivdin-Mash. Putin, mientras tanto, ha alardeado del supuesto poder del Oreshnik, declarando en una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en Astana, Kazajistán. Responderemos con posibles pruebas de combate del Oreshnik, como el 21 de noviembre, el Ministerio de Defensa está seleccionando objetivos actualmente. Estos pueden ser instalaciones militares, empresas de defensa o centros de decisión en Kiev. La producción en serie del Oreshnik ya ha comenzado. Este misil puede destruir incluso objetivos altamente protegidos ubicados a grandes profundidades. Lo reduce todo a polvo. Si el Oreshnik se usara masivamente, su impacto sería similar al de un arma nuclear. Ningún suministro, ni de armas modernas, cambiará la situación en el campo de batalla en Ucrania. El presidente de Rusia afirmó que el nuevo misil de su país tiene decenas de ojivas teledirigidas capaces de atacar objetivos con gran precisión. ¿Cómo puede viajar a velocidades 10 veces más rápidas que el sonido? ¿Y cómo genera temperaturas en el suelo, en el punto de impacto que son comparables a las de la superficie del Sol? También afirmó que el Oreshnik era más que capaz de destruir búnkeres subterráneos situados a 3 o 4 pisos bajo tierra. Sugieren que el Kremlin podría usarlo como destructor de búnkeres, eliminando refugios subterráneos o instalaciones de almacenamiento en Kiev y otros lugares de Ucrania. Por supuesto, como se sabe por innumerables ejemplos en el pasado, Putin tiende a la exageración y a la desinformación descarada. Él suele exagerar la verdad e inventar afirmaciones para mostrar a su país y ejército como más fuertes de lo que son. Por lo tanto, no podemos tomar sus afirmaciones sobre el Oreshnik como palabra sagrada, y de hecho, puede que no sea ni remotamente tan poderoso como él dice. Varios expertos han criticado al Oreshnik según los datos disponibles. Fabian Hoffman, por ejemplo, quien es un experto en defensa y becario de investigación doctoral en la Universidad de Oslo, afirmó que, a pesar de tener un nuevo nombre, el Oreshnik en realidad no era mucho más que una continuación del proyecto RS-26. Me sorprendería mucho si este sistema de misiles tuviera más del 10% de piezas nuevas. Básicamente, simplemente desarmaron el R-26 o simplemente lo canibalizaron y luego armaron este nuevo misil, con un par de mejoras y una nueva capa de pintura. Pidió una reacción calmada ante la revelación del misil, mientras criticaba a Putin por sus afirmaciones exageradas sobre su velocidad. Es importante no reaccionar exageradamente. Me gusta su comentario hipersónico de Putin. Por supuesto, tenía que decir eso, pero cualquier misil balístico de alcance medio alcanzará velocidad hipersónica en algún momento. Así que esto no es nada. Jeffrey Lewis del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en California coincide. Después de examinar las imágenes de los restos del misil que se usó en Dnipro, él argumentó en una entrevista con Reuters que Rusia simplemente estaba reutilizando tecnología antigua en lugar de introducir algo nuevo o particularmente innovador. Esta es una nueva capacidad.
pero no es una capacidad nueva. Eso implica un cambio drástico en el desarrollo de armas convencionales. Son tecnologías antiguas combinadas de forma novedosa. Luis agregó que el Oreshnik es un método caro para causar poca destrucción, antes de sugerir que Putin exageraba las capacidades del misil para intimidar a Ucrania y Occidente. Si Putin diera miedo, ya lo habría usado, pero no basta. Tuvo que usarlo y luego hacer una conferencia de prensa y después hacer otra conferencia de prensa y decir, oigan, esto es realmente aterrador, deberían tener miedo. Miguel Bonert, un analista de defensa en RAND, habló con Business Insider y también criticó la rentabilidad y el valor real en el campo de batalla del Oreshnik. Los misiles Oreshnik son muy caros para su tamaño y su limitada cantidad de ojivas convencionales. Aunque tiene el alcance para atacar muchos lugares sin defensas aéreas equivalentes, su impacto cinético literal seguiría siendo bajo en relación con el costo. Al mismo tiempo, aunque se pueden hacer críticas claras al Oreshnik y a muchos otros elementos del arsenal del Kremlin, sería imprudente descartar este misil como algún tipo de fracaso inofensivo. Los mejores misiles deben cumplir 3 criterios clave. Deben ser rápidos, recorrer largas distancias y causar grandes daños a sus objetivos. En teoría, el Oreshnik cumple los 3 requisitos. Se considera extremadamente rápido, alcanzando velocidades de hasta Mach 10. Cubre enormes distancias en cuestión de minutos y se informa que es capaz de realizar maniobras en el aire en la etapa final, lo que podría ayudar a evadir las defensas aéreas y mejorar las probabilidades de éxito del misil. Zelensky ha dicho que el Oreshnik tiene un alcance de hasta 3.500 millas y una zona muerta de 453 millas, que es donde la probabilidad de que el misil impacte exitosamente su objetivo es más alta. Gracias a eso, Moscú probablemente no tendría problemas para atacar, no solo en Ucrania, sino también en lugares aún más lejanos, como los estados bálticos, Polonia y otros países que, según los rumores, están en la lista de objetivos del Kremlin. Rusia incluso ha afirmado que podría atacar cualquier lugar en Europa con Oreshniks en menos de 1 hora. Zelensky advirtió que Rusia planea mover misiles a Bielorrusia, poniendo más objetivos europeos al alcance. Sabemos que su alcance es de unos 5.500 kilómetros y tiene una zona muerta de 700 kilómetros. Esto implica que los europeos, sobre todo los de Europa del Este y todos los demás, debemos estar atentos a estos riesgos. Sobre el poder de fuego, las afirmaciones de Putin sobre que el Oreshnik destruye todo lo que toca podrían estar exageradas. Este misil tiene potencial para causar gran daño, ya que puede disparar hasta 6 ojivas con 6 submuniciones cada una. Eso es hasta 36 explosivos en total, todos impactando en diferentes lugares en el suelo y creando bolas de fuego al impactar. Esto significa que el Oreshnik no requiere gran precisión al dispararse, ya que puede impactar áreas amplias. Como confirmó Tim Wright del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos a Reuters, distribuiría esas submuniciones sobre un área amplia. Esto es útil para atacar instalaciones grandes. Un ataque preciso de Oreshnik podría causar daños devastadores a infraestructuras, grandes estructuras o tropas dispersas en el campo de batalla. Afortunadamente, Rusia no parece tener demasiados de estos misiles a su disposición en este momento. En junio, durante un discurso televisado a cadetes graduados, Putin confirmó que la producción a gran escala ya había iniciado. La producción en serie del nuevo sistema de misiles de alcance medio Oreshnik ya inició. Sin embargo, no dijo cuántos misiles se fabrican. Ucrania afirma que no son muchos. El presidente Zelensky dice que Rusia solo puede fabricar hasta 6 al año. En 2024 se fabricaron 3. Uno se lanzó contra Dnipro y otro fue destruido en Kapustinha por el equipo encubierto ucraniano. Así que, incluso si Rusia aumenta la producción, solo va a tener unos cuantos de esos misiles para usar. Eso no será suficiente para lograr un cambio duradero en la guerra. Además, con la economía rusa en una posición tan peligrosa en este momento, el Kremlin podría no tener fondos para fabricar más misiles Oreshnik o preferir usar sus recursos en otra área, enfocándose en los sistemas existentes que han demostrado ser efectivos en Ucrania. De cualquier manera, el hecho de que Ucrania haya logrado destruir uno de estos misiles, que inevitablemente costó una enorme cantidad de dinero fabricar, es motivo de celebración. De esta historia se derivan 3 conclusiones importantes. Primero, como se mencionó anteriormente, este ataque ocurrió el año pasado en la región rusa de Astrakán, a varios cientos de millas de Ucrania. Esto prueba que Ucrania puede atacar con éxito en el corazón de las líneas enemigas. Por eso, los comandantes rusos saben que, sin importar dónde oculten o almacenen sus activos más valiosos,
nunca estarán completamente seguros. Con drones, misiles y agentes encubiertos, las fuerzas de Kiev pueden atacar en cualquier momento y lugar, y Moscú puede hacer poco al respecto. En segundo lugar, es interesante notar que este ataque apenas se está conociendo más de un año después de que ocurrió. Ucrania suele atribuirse rápidamente los ataques a objetivos rusos, o el Dirección Principal de Inteligencia comparte informes detallados en Telegram y otros lugares, celebrando su última victoria y enumerando los diferentes activos rusos que sus fuerzas dañaron o destruyeron. Esta vez fue distinto. Ucrania decidió mantener en secreto toda la información sobre el ataque, guardando sus cartas cerca del pecho. Y esto plantea la pregunta: ¿cuántos otros ataques ha habido que aún no se conocen? Es probable que las fuerzas de Kiev hayan destruido muchas armas y recursos rusos en las últimas semanas y meses. Aún no están listos para compartir sus informes con el mundo, por lo tanto, es posible que haya ataques adicionales como este que se ha revelado en los próximos meses. La tercera y última conclusión es esta. En su publicación de Telegram, la Dirección Principal de Inteligencia señaló lo siguiente. A finales de 2024, publicó un informe detallando las especificaciones técnicas del misil Oreshnik, así como una lista de empresas militares rusas responsables de desarrollarlo y producirlo. En otras palabras, las fuerzas de Ucrania saben qué empresas están contribuyendo a este misil y saben exactamente dónde se encuentran esas empresas. Los drones y misiles de Kiev podrían, en última instancia, lanzar fuego sobre estos elementos tan importantes del complejo de defensa militar de Rusia antes de que termine el año. Ahora, mira este video para conocer otra innovación del ejército ruso que fue muy promocionada por Putin, pero que desde entonces ha resultado ser un completo fracaso. O revisa este video para ver cómo Ucrania libra una asombrosa segunda guerra dentro de Rusia, usando operaciones encubiertas, infiltraciones y una red secreta de partisanos y agentes para debilitar al Kremlin desde adentro. Y por último, recuerda suscribirte a nuestro canal también para seguir informado, actualizado y al tanto de todo. Eso ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania y en otros conflictos importantes del mundo.